Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Pellegadillo y seré la encargada en la jornada de hoy de moderar la presente charla. La disertación del día de hoy es organizada por AEXIA y tiene el patrocinio de AIDA Argentina. Cuenta con la disertación de un amigo de la casa, el doctor Martín Argañaras Luque, y versará sobre el título A 5 meses de la declaración de la pandemia, perdón. ¿Impacta realmente en el mercado asegurador? Título que seguramente va a generar un buen debate porque, bueno, al estar en distintos lugares de la Argentina y del mundo, nos va a permitir ver cuáles fueron las realidades de los distintos lugares. Damos agradecimiento a la doctora Fabiana Compiani como presidente y representante de AIDA Argentina, al doctor Sebastián Cancio como presidente y representante de AEXIA, a Fabián Antonio Girolimeto, que es quien me ayuda en la organización de todos estos eventos, y por supuesto a todos los amigos y colegas que están hoy presentes con nosotros. Les recordamos que la presente charla va a ser grabada, así que los invitamos luego a recorrer nuestro canal de YouTube y a suscribirse para poder recibir las noticias. Asimismo, les solicitamos que por favor mantengan sus micrófonos apagados, de modo que no haya interferencias a la hora de escuchar al doctor. Y ahora sí, vamos a dar el comienzo formal. Vamos a presentar el doctor Martín Argañaras Luque, es abogado y socio de Allende y Bre a cargo del equipo de Derecho de Seguros y Reaseguros. Es profesor de Derecho de Seguros y Reaseguros de la carrera de grado y posgrado de la Universidad Argentina, Católica Argentina y de la Universidad de San Andrés. Es director y fundador del suplemento de seguros eldial.com y es miembro de la comisión directiva de AIDA Argentina. Ahora sí, Martín, todo tuyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tener las ganas de un sábado a la mañana participar de este evento. Realmente, no por quien habla, pero habla mucho de ustedes por la pasión que sienten con relación a lo que hacemos todos los días. Así que los felicito y los motivo a que sigan avanzando en ese sentido. Eh, Hoy, como decía Leticia, mi idea es contarles un poco lo que he estado viendo en cuanto al impacto real o no del COVID-19 en lo que es el mercado de seguros y reaseguros. Pero antes de comenzar, a mí me gusta siempre dejar sentados algunos principios básicos de nuestra actividad, que a medida que pasa el tiempo y cuando uno entra en ciertos debates, parece bueno, que se han olvidado, por un lado, y por otro lado, veo que así como hay gente ya con muchos años de experiencia, veo bastante gente joven que, o esto va a quedar grabado para que sea escuchado por gente joven y para que empiece digamos, a consolidar estas nociones básicas de nuestra actividad, ¿no? De esta herramienta financiera que sirve o que se utiliza para transferir el riesgo, ¿no? Donde encontramos esta comunidad de riesgo que van a ser los asegurados, esta traslación de riesgo que digamos que es el núcleo o meollo de nuestra actividad y la posibilidad de atomizar estos riesgos para darle digamos, la posibilidad a un mercado asegurador de cualquiera de los países del mundo de poder suscribir determinados riesgos que de otra manera sería imposible. Y tampoco nos debemos olvidar de lo que es la finalidad de nuestra actividad, el porqué, ¿no? El porqué de esta actividad y esa finalidad social que tiene la actividad de seguros, que desde mi perspectiva no implica que cuando hay una compañía de seguros debe pagar porque hay una finalidad social, sino lo que implica la finalidad social es esta posibilidad de que personas simples, normales, como soy yo, como son ustedes, puedan transferir esos riesgos a una compañía de seguros que definitivamente hace un negocio con eso, y por el pago de unos pesos mensuales, en el caso de tener un accidente, por ejemplo, de tránsito y dejar incapacitada a una persona, o en un caso extremo dejarla en un estado muy, muy complejo, en vez de tener que sacar dinero de mi bolsillo bueno, para pagar mi resarcimiento y poder mantener a esta persona, vamos a encontrar que justamente es la compañía de seguros que se va a hacer cargo de esta situación, ¿no? Y también me parece importante mencionar eh, bueno, que justamente esta finalidad es lo que ha hecho que la sociedad vaya evolucionando y al mismo tiempo, como ustedes bien saben, los casos que vemos no solo los abogados es un porcentaje muy menor de la totalidad de los siniestros que se pagan día a día, ¿no?
Dicho esto, hay otro elemento u otro condimento que yo siempre lo traigo a colación, que es algo a lo que me dedico mucho y que trabajo muchísimo, que es la actividad de reaseguro, ¿no? Que es el aseguramiento de los aseguradores, ¿no? Y que básicamente, así como la compañía, como un asegurado, transfiere el riesgo a un tercero, por otro lado vamos a encontrar que ese tercero, que es la compañía de seguros, puede trasladar también el riesgo a otro tercero, que es un reasegurador, ¿no? Y esta posibilidad de traslación de riesgo hacia el reasegurador le va a dar a al asegurador la posibilidad de suscribir riesgos que de otra manera serían imposibles, porque tenemos que asegurar, no sé, la flota de aviones, tenemos que asegurar una planta termonuclear. Es muy probable que ninguna compañía de seguros de los países que estamos representados en esta charla lo pueda hacer por sí mismo, y de ahí que se tiene que apoyar en alguien que tiene una expertise y que tiene una solidez financiera. Entonces, aumenta la capacidad de generación de negocios y también reduce la posibilidad de insolvencia de los aseguradores, y por supuesto que te va a elevar el expertise, producto del conocimiento que tienen los reaseguradores por negociar o trabajar o recibir negocios de distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Porque esto, lo que ocurre en nuestras jurisdicciones, y esto es algo que lo tenemos que internalizar, cuando vemos fallos judiciales que por ahí no respetan estos principios técnicos que nosotros entendemos, que nosotros conocemos, que nosotros consideramos que es el fundamento de nuestra actividad, se empiezan a generar quiebres en los equilibrios existentes entre todas las partes involucradas, y esos equilibrios empiezan a tener impacto en el día a día, en nuestra realidad, y sin que nos demos cuenta. Esto quizás algunos ya me han escuchado en otras charlas, yo lo repito, pero tenemos que tomar conciencia de esto, sobre todo para los abogados más jóvenes o los abogados que quizás están viendo una parte del negocio y no toda la parte del negocio y toda la parte de la realidad y el impacto social que puede tener esto. En muchas charlas también hablé de casos concretos que producto de esta ruptura de los equilibrios que hablo han ocasionado tener que pagar siniestros que supuestamente deberían estar asegurados o reasegurados también. Han privado al país de que determinadas coberturas súper novedosas, muy interesantes, como coberturas ambientales o coberturas de inundación, no tengan, digamos, un desarrollo mayor, no solamente en Argentina, sino también en muchos países de Latinoamérica. Y acá entra un componente que ustedes, que somos todos abogados, y ustedes me van a decir, bueno, vengo a una charla y me estás hablando de cosas que ya entiendo, que ya sé, y que son básicas. Y sí, digo, son cosas básicas, pero hay un concepto de seguridad jurídica que nosotros como abogados tenemos la obligación de seguir trabajando y empujando y velando por esto. Porque vuelvo a decir, en el caso concreto que nos va a tocar a nosotros manejar como abogados, en un caso puntual, quizás vamos a lograr un éxito para nuestro cliente, vamos a estar contentos y si vamos a decir somos buenísimos profesionales y nos van a seguir contratando. Pero a medida que determinadas cuestiones en distintas áreas del derecho se empiezan a desvirtuar, claramente eso va a tener un impacto en toda la sociedad desde el punto de vista de generación de empleos, inversiones y otras tantas. Entonces, es importante que volvamos y que tratemos de tomar conciencia de todas estas particularidades que tiene nuestra actividad. Ahora bien, hecha esta introducción que me parecía importante porque también tiene relación con lo que vamos a seguir hablando, y ya he dado una charla parecida a la gente de AIDA en su momento, con lo cual algunas de estas cuestiones se van a repetir, pero otras son novedosas. Nosotros sabemos que el riesgo, ¿no?, es esa posibilidad que ocurra un hecho, o sea, eventual, que en caso de ocasionarse puede afectar la vida humana, la integridad de las personas o causar un daño determinado, ¿no? Y el riesgo tiene distintas características, la dispersión, la incertidumbre, la objetividad. Y para que una compañía de seguros decida asegurar un determinado riesgo, es muy importante que estos requisitos se cumplan, ¿no? Y hay un requisito que es muy interesante, que es el de la frecuencia.
Y la frecuencia significa que ese riesgo no puede generalizarse, que no se dé en forma generalizada. ¿Por qué? Porque los actuarios de las compañías de seguros, para decirle al suscriptor, podés avanzar con este riesgo o vamos a generar cobertura para determinada cuestión, necesita estar seguro de que definitivamente va a ser un riesgo rentable, va a ser un riesgo que si salen a asegurar ese riesgo no van a tener un impacto tan grande por darse en forma generalizada, que al final del día termine poniendo en riesgo la solvencia de una compañía de seguros, ¿no? Entonces, en este sentido, de lo que se habla en el mercado en el mercado internacional de nuestra actividad es que vamos a encontrar riesgos asegurables o riesgos inasegurables. ¿Eh? Y los riesgos inasegurables son todos aquellos que se conocen como riesgos fundamentales, en los cuales los cuales es muy difícil modelar para los actuarios, producto de que justamente quizás la frecuencia es muy alta, se da en forma generalizada, producto de que la dispersión, digamos, tampoco se da de la forma que cierran los cálculos actuariales que realizan las compañías, de incertidumbre, o sea, sabemos que efectivamente es algo que va a terminar ocurriendo en forma muy generalizada, etc. Entonces, cuando los que analizamos pólizas, como seguramente todos ustedes, van a ver que siempre cuando leemos pólizas y vamos a la parte de exclusiones, vamos a encontrar guerra, accidentes nucleares, daños ocasionados por riesgos, por cambios climáticos, ondas electromagnéticas. Son todos aspectos que, producto de esa falta de conocimiento, producto de que eventualmente se han hecho estudios que determinan que si de cubrirse estos determinados riesgos vamos a estar en una situación que vamos a poner en riesgo la solvencia de la compañía, bueno, los aseguradores prefieren no excluir. Pero muchas veces también se dan algunas situaciones donde nos vamos a encontrar con algunos riesgos que van a generar, o sea, que son inesperados, absolutamente inesperados. Yo siempre recuerdo el ejemplo del asbestos, que en definitiva es el amianto, que es un material que se utilizó durante los años 60, 70 y 80 para toda la construcción en casi todo el mundo. De hecho, muchas de nuestras casas en los techos tienen el amianto, esa placa de aislación, que años después se terminó, digamos, probando que no sé si todos tenemos, viste, en algún lugar amianto, vieron que hay como unas fibritas, cuando vos lo abrís, hay unas fibritas, bueno, que la exposición a esas fibras permanentes generaban a las personas que trabajaban en la construcción cáncer. Y es un riesgo totalmente un cisne negro, un riesgo que nadie sabía que podía llegar a ocurrir, nadie se lo esperaba. Y bueno, y fue un riesgo que puso al final del día en jaque a la industria de seguros, sobre todo en Estados Unidos. Y tengo conocimiento que todavía hay reclamos vigentes de los 70 y de los 80 productos de amianto en el mercado de Londres. Entonces, siempre aparecen cisnes negros. Y el coronavirus, ¿dónde lo ubicamos? Primero, me parece que lo importante antes de pensar a dónde lo ubicamos, tenemos que saber qué es. Y lo que se sabe que es básicamente una pandemia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una pandemia y una epidemia? Básicamente la epidemia se va a propagar en un área geográfica concreta. Mientras que la epidemia, el área geográfica es mucho más amplia, va a afectar a uno o más continentes, y también por otro lado, es cuando el brote se provoca a partir de la transmisión comunitaria. O sea que no es que viene alguien de afuera del país y que lo contagia, ahí estaríamos en un supuesto por ahí de epidemia, sino por ahí la pandemia es cuando ya los locales están contagiados y empiezan a contagiar, ¿no? A lo largo de la historia, esta parte, o sea, a mí me encanta porque me gusta mucho la historia y leo mucha historia, han habido distintas pandemias, la que creo que por ahí siempre cuento y la que me llama muchísimo la atención es la fiebre española. La fiebre española en verdad surge en un fuerte militar en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, surge a raíz de los chanchos, del cerdo, y en ese momento Estados Unidos estaba entrando a la guerra, a la Primera Guerra Mundial,
este virus empieza a causar, digamos, muchos muertos, primero en los fuertes militares y después en distintas ciudades de los Estados Unidos. Producto de que Estados Unidos estaba en la guerra, lo que tiene que hacer es, digamos, censurar la información vinculada a esto, por más que se sabía, pero no se habla del tema, y se tiene que tomar la decisión de mandar a las tropas americanas a Europa o no, para apoyar el esfuerzo de los aliados para terminar, ganar la guerra a los países del eje. Entonces, en ese momento, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, decide tomar ese riesgo, manda las tropas a Europa, las tropas combaten, terminan ganando la guerra, pero el contagio fue de tal envergadura que causó alrededor de 50 millones de muertos en todo el mundo, y quizás y causó más muertes que los muertos por la guerra, con lo cual imagínense lo que fue el impacto, y se llama fiebre española porque España era un país neutral, no estaba en la guerra, no tenía censura en la prensa, y los primeros casos empezaron a salir en la prensa española. Entonces, por los españoles quedaron prendidos como responsables de la fiebre española, cuando en verdad no fue de esta manera, ¿no? Y así como esa pandemia, que a mí me impresiona por la cantidad de muertos, hay otras, o hubieron otras, como el HIV, como el SIDA, que causó muchos muertos, el SARS, la gripe porcina, el ébola, hasta llegar al COVID-19. Entonces, ¿dónde ubicamos al COVID-19? Esto no lo digo yo, esto hay ya estudios realizados. Como principio general, el COVID-19 va a ser un riesgo de los que se llaman riesgos fundamentales, fundamental risk. Es un riesgo que, por las particularidades o características, va a ser un riesgo que no debería, en principio, estar cubierto, o que no sería de apetito del mercado asegurador de cubrirlo o no cubrirlo. Cuando uno le toca analizar determinadas pólizas, en las pocas pólizas que mencionan pandemia o epidemia, uno lo que ve, o por lo menos lo que me ha tocado a mí, es que siempre, cuando se mencionan estas cuestiones, en las pocas pólizas que los mencionan, siempre te cubren lo que es la epidemia, donde el área geográfica del impacto es mucho más concreto, es mucho más limitado. En cambio, queda claro que la pandemia está excluida. Ahora bien, no en todas las pólizas se mencionan esto, porque quizás estamos hablando de un cisne negro, como podría haber sido el asbesto en los 80 en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, ya hay muchos, ante lo que va a ser la imposibilidad de asegurar esto, ya, por ejemplo, en el Reino Unido se está hablando de pandemia RI, o sea, la creación de un mercado de seguros público-privado para dar cobertura, ¿no? Y esta participación pública-privada se da en muchos supuestos, donde también hablamos en casos de riesgos fundamentales o fundamental risk. Por ejemplo, en el Reino Unido ya existe lo que es Flood Re. Flood Re está vinculado a lo que son las inundaciones. Entonces es una cuestión público-privado. En Nueva Zelanda, en California, ya se hablan, hay programas también públicos-privados vinculados a terremotos. Y lo mismo, acuérdense, cuando fue el impacto a las Torres Gemelas, que dejó sin cobertura a la mayoría de las flotas de aviones del mundo, sin cobertura por terrorismo. En Estados Unidos promulgaron una ley que se llamó la TRIA, que es la Terrorist Risk Insurance Act, que el Estado daba cobertura para riesgos de terrorismo a los aviones. Entonces el Estado se hizo cargo. Y todavía esta ley se fue prorrogando a lo largo de los años, y todavía está vigente. Y ya también en Estados Unidos, el otro día veía o leía unas declaraciones del CEO de Chubb, Greenberg, que hablaba sobre la necesidad de trabajar sobre este punto también con el Estado americano, ¿no? Ahora bien, dicho esto, y escúchenme bien porque después me vienen, no, pero si está cubierto. Dicho esto no significa que no vayan a haber siniestros que van a tener que pagarse en definitiva por esto. O sea, lo que yo les estoy contando es el fundamento, o lo que les dije anteriormente es el fundamento, es la realidad, es desde el punto de vista técnico lo que debería hacer. Esto no implica que
un asegurador decida dar cobertura específica por este riesgo o que la haya dado en su momento. No implica que el mercado encuentre soluciones puntuales para determinados clientes. No implica que un siniestro puede estar cubierto por una falta de exclusión y que un juez lo determine que al no estar excluido por ahí una póliza de todo riesgo esté cubierto, porque esté más redactada la póliza, porque haya un agujero, un gap al momento de la suscripción, porque un juez entienda por cualquier motivo que se tiene que pagar por una cuestión social, etc. Entonces, una cosa es el deber ser, una cosa son los principios, una cosa son los fundamentals, y otra cosa es lo que quizás termine pasando en la práctica, y sobre todo en el primer periodo, porque claramente el mercado asegurador a partir de todo esto va a tomar medidas para que no le vuelva a pasar con relación a una pandemia. Seguramente aparecerán otros cisnes negros en el futuro que terminarán generando en el mercado algún tipo de consecuencia, ¿no? Y nada, bueno, no voy a repetir el ejemplo que ya todos conocen, pero bueno, el caso de Wimbledon, que fue impactado por el SARS, otra pandemia en el 2003-2004, y producto de eso, perdón, producto de eso contrató una póliza que cubría pandemia y pagó millones y millones de libras durante años para poder estar cubierto en este supuesto, ¿no? De lo dicho hasta ahora, lo que se habla en el mercado, y yo obviamente me guío por todos los reportes, alrededor 5 o 6 reportes que he leído en los últimos meses, del impacto real en el mercado asegurador, si bien va a tener un fuerte impacto, lo que se habla es que va a ser un impacto manejable, digamos, no estamos hablando a priori y por lo que surgen de los reportes que se dan a nivel internacional, un impacto que ponga en jaque a ninguna compañía de seguros o sobre todo al mercado reasegurador, que es el que le da apoyo a los aseguradores en todo el mundo. Entonces, los primeros reportes indican esto, por más que estamos hablando de pérdidas seguramente bastante importantes. Lo que sí va a impactar claramente es el valor de las compañías de seguros y de los reaseguradores, porque sus inversiones, que estaban en bonos, en fondos, etcétera, producto de la crisis mundial, ha tenido una merma en su rendimiento, etcétera. Ese sí va a ser un impacto que va a ocurrir. Pero lo que se habla hasta ahora, lo que se dice hasta ahora, es que el impacto del mercado mundial asegurador en general va a ser un impacto moderado, un impacto que se va a poder atender, golpeará más o menos a uno, pero se va a poder atender. Ahora bien, vamos a los casos prácticos y los casos que estamos hablando a lo largo, o sea, que los casos que escuchamos en todo momento en los medios de comunicación, para ver si son asimilables a lo que es la realidad de Latinoamérica, a lo que es la realidad de Argentina, o si estamos hablando de otras cosas. Porque muchas veces tenemos la tendencia a decir, bueno, vamos a ver este tema que se está hablando, pero después cuando uno se pone a desmenuzar estos temas te das cuenta que son realidades y situaciones o contextos totalmente distintos. Por ejemplo, un tema que se está hablando mucho es el test case que está ocurriendo en el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido tiene una particularidad, algo que es muy interesante, nosotros en Argentina lo conocemos como acción declarativa, es cuando una parte se presenta ante un tribunal y le dice a un juez, señor juez, dígame esta problemática, cómo se interpreta, cómo debe resolverse, o si yo lo que estoy diciendo tengo razón, ¿no? Vendría a ser cuando le pido al juez que haga una acción declarativa de algo. Bueno, en el Reino Unido eso es muy habitual y se hace todo el tiempo. Inclusive para rechazar siniestros, cuando yo me presento o cuando el reasegurador se entera o el asegurador se entera que el asegurado está haciendo algo mal o que en el vínculo reasegurador-asegurador el asegurador está haciendo algo mal, el juez se presenta, perdón, quien quiera se presenta al tribunal y le dice al juez, necesito que me haga una acción declarativa y que me diga y que declare que bajo este contrato no hay cobertura, que bajo este contrato sí hay cobertura, que los señores incumplieron de tanta manera. Entonces lo que pasó en el Reino Unido es que la autoridad que regula a las compañías de seguros y a los brokers, que se llama Financial Conduct Authority, se presentó ante los tribunales británicos y dijo, miren, con relación a 9, 10, 12 pólizas vinculados a contratos de seguros comprados por
pequeñas empresas, bueno, tenemos la duda de si van a estar cubiertos los siniestros vinculados a lo que es la interrupción de negocio, ese lucro cesante que uno tiene por haber cerrado el negocio. La particularidad que tiene esto, primero, es que, y ya me voy adelantando, está hablando de los daños causados, perdón, está hablando de la pérdida que tiene un negocio por haber tenido que cerrar sus ventanas durante la cuarentena. Pero hay un condimento especial en esta problemática puntual, que se refiere a pólizas que tienen cobertura para daño emergente, para lucro cesante, pérdidas de beneficios sin daño material. O sea, son pólizas que específicamente establecen que se va a analizar o se va a dar cobertura para supuestos donde un señor tiene que cerrar su local y no necesariamente lo tiene que haber cerrado por un daño material. Entonces, ya ahí empezamos a separar lo que es la realidad puntual que se está planteando en el Reino Unido, para tampoco traspolarlo directamente a lo que es la realidad latinoamericana o lo que es la realidad de otros países. Entonces, ahí hay un punto que es de gran diferencia, o sea, que genera una gran diferencia, que ahora voy a volver sobre ese tema. Y hay otro punto también que es muy importante con relación a este tema. En este tema estamos hablando de bares, restaurantes, cines, pequeños locales. Pequeños locales donde en algunos casos tienen una póliza específica que va a cubrir esa cuestión que estamos hablando, y en otros casos, en la gran mayoría de los casos, entran dentro de una póliza como sería Integral Comercio aquí en Argentina, o una póliza para comercio en cualquier otro lugar de la región. O sea, que este es un punto que es importante remarcarlo, y ahora vamos a ver las diferencias, ¿no? Después en Estados Unidos actualmente hay más de 450 casos que están tratando esto, y los fallos que han habido hasta este momento, y ya hay una diferencia con el Reino Unido, es que estas pólizas que contrataban estos restaurantes, bares, cines, pequeños locales, sí establecían que el daño material, perdón, que el lucro cesante, que la pérdida de beneficio tenía que estar causada por un daño material efectivo. Entonces, Estados Unidos, daño material efectivo se necesita para que haya cobertura en líneas generales. Lo que se está discutiendo en el Reino Unido es distinto. La póliza lo que dice es que te puede llegar a cubrir la pérdida de beneficios sin haber habido un daño material. Entonces ya ahí hay una diferencia. Los fallos que han habido hasta este momento en Estados Unidos, según la búsqueda que hice, han habido pocos, pero la mayoría han rechazado al día de la fecha la cobertura por no haber existido un daño material, que ese daño material haya sido la causa o el fundamento de la pérdida de beneficios. Y después en Francia también hay un caso que salió recientemente, que involucra a la compañía AXA, donde también las cuestiones son distintas. Es una póliza de todo riesgo, digamos, comercial, y tenía puntualmente una extensión de pérdida de beneficio y tampoco requería un daño material. Entonces, lo que pasa en el Reino Unido, en Francia es similar, no se requiere el daño material para la pérdida de beneficio, lo que pasa en Estados Unidos, es otra cosa. Entonces, llevándolo más a nuestro mercado, el mercado argentino, el mercado latinoamericano, esto por lo menos di una charla recientemente con la gente de Aon, que me invitaron, y lo chequeamos en línea general en toda la región. Esto no implica que no haya una póliza específica que por ahí lo cubra, pero la gran mayoría de las pólizas que existen en Argentina y que existen en la mayoría de los países de Latinoamérica, las pólizas que contrata el comerciante, el dueño de un restaurante, el dueño de un bar, el dueño de un cine, la gran mayoría de las pólizas no tienen este condimento de pérdida de beneficio, de lucro cesante. Van a cubrir incendio, van a cubrir robo, van a cubrir remoción de escombros, pero no tienen este condimento. Entonces, ya si partimos de ahí, ya vemos que las dos situaciones no son similares, no son iguales. Nuestro mercado, recuerden que
al día de la fecha es un mercado, nuestros mercados son mercados poco desarrollados en ese sentido, son mercados que tienen una gran potencialidad, pero siguen siendo una gran potencialidad. Latinoamérica representa solamente el 3% de la prima mundial y la penetración del seguro es muy baja. Viste, ustedes lo saben, en casi todos los países europeos y en Estados Unidos, casi todos los abogados, personas físicas, por ejemplo, tienen una póliza de responsabilidad profesional. Es muy fácil comprarla. En Argentina, solamente los grandes estudios y eventualmente tienen una póliza de responsabilidad profesional. O sea, estamos, digamos, en lo que es la cultura aseguradora, la penetración del seguro en el mercado, el tipo de productos que se venden bastante lejos. Y de ahí que estas movidas, estos impactos que estamos viendo en el mercado de seguros en forma general, seguramente no serán de tal envergadura como lo que estamos viendo en los medios de comunicación en otras jurisdicciones, en nuestras jurisdicciones. Lo que sí vamos a ver, que por ejemplo el tema de interrupción de negocio, lucro cesante, pérdida de beneficio, hay pólizas, pero sobre todo para empresas, diría, de medianas para grandes, que dentro de sus productos tienen una cobertura específica, como podría ser la póliza de todo riesgo operativo, todo riesgo de construcción, entre otras, una póliza eventualmente de incendio. Entonces, esto es lo que marca la diferencia y lo que ya empieza a generar, digamos, lo que eventualmente van a ser mis conclusiones. Entonces, ya dijimos, vamos a hablar ahora de las distintas coberturas y cómo se ve y cómo se está viendo el impacto, ¿no? Les dije, las pólizas de todo riesgo construcción, todo riesgo operativo, todo riesgo erección, que son pólizas que se venden en el mercado. La situación, como dije, es distinta a la que está ocurriendo en otras jurisdicciones. Con relación a las pólizas de todo riesgo construcción, recuerden que hay, por lo menos en Argentina, hay 2 condimentos o 2 requisitos necesarios para que se dispare la interrupción del negocio. Uno es el daño material, o sea, la ruptura por ejemplo, de una maquinaria que me permite seguir con la producción de mi empresa, y eso me frena la producción y me causa un perjuicio, una pérdida futura, y ahí es donde se discute, a ver, bueno, cuánto te toque pagar por esa pérdida. He tenido muchos casos de esto, desde, no sé, compañías que hacen acero, que tienen hornos donde se mete el arrabio, se rompe un horno, no se puede generar arrabio, que es con lo que se construye el acero, bueno, y ahí hay una pérdida de beneficio, producto de ese daño material, de esa ruptura. Acá el COVID no rompe nada, el COVID eventualmente frena una actividad. Pero hay otro condimento para este tipo de coberturas, es que sea un daño directo, y el COVID, técnicamente hablando, no me causa el daño. Quien me causa el daño es el Estado. O sea, el Estado, a raíz de la normativa que emite, no me deja seguir operando. Entonces, es el daño, o sea, el daño directo surge a partir de la autoridad gubernamental que emite una resolución que no me deja seguir produciendo un determinado material. Entonces, ahí vemos una diferencia importante. Dentro de estas pólizas que estaba hablando anteriormente, hay una cobertura adicional que se puede comprar, que está vinculado a cuando es el mismo Estado que te dice no continúes con tu operación, y eso te causa un perjuicio a vos, y vos ahí claramente podés pedir la reparación. Pero en líneas generales hay diferencias de matices y circunstancias que estamos viendo. Claramente, donde se ha disparado y donde se han visto siniestros, pero tampoco tampoco en un gran volumen excepcional, es la cancelación de eventos, lo que se llaman pólizas de contingency. Son pólizas que, no sé, suspensión de Lollapalooza, un recital muy grande que se hace en Argentina, producto de la pandemia. Bueno, muchas de estas pólizas contemplan la pandemia como causas de exclusión, otras no. Ese es un tipo de siniestro, yo lo vi, trabajé y recientemente, pero no es que ha habido una aluvión. Las partes también de un negocio tratan de reestructurar sus obligaciones, llegar a un acuerdo
y quizás lo mejor es poder hacer el negocio y no ir a buscar la indemnización a la póliza. Otro de los casos que también se han visto es la suspensión de la filmación de películas de cine, Netflix, y otras empresas productoras de cine, donde claramente, producto de la pandemia, no pueden continuar y eso ocasiona una pérdida. Entonces, pero tampoco un gran volumen. Temas de RC todavía básicamente no se han planteado. Temas de directores y gerentes, en el Reino Unido hay mucho de esto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del director o gerente por la quiebra o por la quiebra de su compañía, digamos, es mucho más estricta, mucho más vinculante hacia los directores y gerentes que lo que es quizás en nuestras legislaciones. Entonces se habla mucho de los potenciales siniestros de D&O o pólizas de responsabilidad de directores y gerentes en el Reino Unido y Estados Unidos. Yo no tengo tan claro cuál va a ser el impacto en Latinoamérica. Quizás donde sí hay más impacto o donde se están empezando a ver mayores siniestros es en el tema de los seguros de vida. Por ejemplo, en todo lo que es seguro de vida y capitalización, no está excluido específicamente la pandemia, con lo cual si un señor fallece producto de la pandemia, pero son siniestros estos no controvertidos, son siniestros que se están pagando. Después, lo que se ve en las pólizas de A&H, de las pólizas de accidentes personales, en muchas de estas pólizas de accidentes personales está cubierta la epidemia, no la pandemia. Donde yo creo que puede haber un cierto impacto, un impacto más grande es en el tema de caución, o sea, donde se garantiza el cumplimiento de una obligación. Pero lo cierto, en los siniestros de caución que he tenido posibilidad de ver recientemente, ¿verdad? Las partes quieren renegociar el contrato y decir, a ver, yo no quiero ir a buscar a la póliza la indemnización por tu incumplimiento. ¿Por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no tratamos de renegociar nuestra relación, nuestras obligaciones? Y bueno, veamos qué pasa. Entonces, al final del día está el backup, está el soporte de la póliza para pagar ante el cumplimiento de una empresa constructora. Pero en líneas generales las partes prefieren, hasta el momento, hasta lo que se ve, de que la obra, cuando esto se solucione, se termina realizando, ¿no? Y ahí entra un condimento especial, que es cuándo o quién va a poder mencionar el caso fortuito o la fuerza mayor. Se ha hablado mucho de esto, pero al día de la fecha no han habido gran cantidad de planteos argumentando la imposibilidad de un cumplimiento producto del caso fortuito o la fuerza mayor. Yo creo que todavía a 5 meses de esto es temprano. Yo creo que casi todos estamos esperando que esto se vuelva a normalizar y ahí vamos a empezar a ver cómo esto evoluciona. Pero es interesante algunos planteos que ya se están haciendo. ¿Podría un asegurador de caución él mismo invocar que las partes tienen que intentar renegociar su obligación producto del caso fortuito de la fuerza mayor? Acuérdense que cuando estamos en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, el efecto inmediato de eso es la imposibilidad de que el acreedor haga efectivo del deudor su obligación producto de esta situación excepcional, y lo que trata estos fundamentos, estos principios, es de que las partes vuelvan a reestructurar, a renegociar sus obligaciones y que transformen el contrato de una forma que sea básicamente viable para todas las partes. Bueno, esto todavía no se ha planteado en forma genérica. Lo que yo creo, y ya para ir redondeando, es que sí, definitivamente van a haber siniestros, van a haber casos, van a haber pólizas que se van a tener que... Lo perdimos a Martín justo para el cierre. Martín, ¿nos escuchás? Bueno, mientras tratamos de que se vuelva a conectar. Ahí me fui yo el audio. Bueno, mientras esperamos que le vuelva la conexión al doctor Arganarás, aprovecho para comentar esto último que decía justo recién Martín, de
del caso fortuito de la fuerza mayor, hoy en la Argentina se cumplen 5 años desde la sanción de la última reforma del Código Civil Comercial, el cual lógicamente que no solo lo incluye, sino que además, bueno, es una herramienta que, bueno, como bien explicaba Martín recién, realmente en esta situación tan extraordinaria que nos ha tocado vivir a todos los que estamos presentes, creo que va a ser de una buena herramienta, ¿no? Como para poder aprovechar. Tendremos que ver en qué medidas se pueden plantear como para ver si eventualmente corresponde o no la cobertura de ciertos siniestros. Carlos, ¿querías hacer algún comentario al respecto? Sí, bueno, primero nuevamente felicitar a Etzia y a Fabiana, a Leticia, a Fabián por estas iniciativas un poco tempraneras para los sábados, para algunas regiones, pero ya acostumbrados y siempre bueno disfrutarlas. Creo que hay una mezcla de conceptos, con todo respeto, en lo que está comentando Martín de manera inteligente y esquemática. Pero creo que no debemos de confundir algunos términos. En el caso de las pólizas de AXA, lo que se activó fue una cobertura que primero fue una orden judicial, ¿no es cierto? Porque se llevó esto a un proceso, y la Corte falló a favor de los restaurantes del asegurado sobre la base de que esa cobertura correspondía a un lucro cesante contingente, es decir, a un perjuicio del negocio, como consecuencia de una orden administrativa, que fue lo que se dio, y que perjudicó la operación del negocio. Entonces, no es que se activó una cobertura de pandemia. Insisto, como ya me han escuchado los amigos que me conocen en estos varios meses que estamos, no ha habido ni existe, y yo creo que nadie va a tener la capacidad de decir cara a cara frente a un asegurador o un reasegurador que tuvo el interés asegurable de asegurar la pandemia. Ninguno de nosotros pensó en eso. Lo hemos pensado, nunca se nos pasó totalmente. Nunca, ni siquiera los aseguradores más antiguos. Bien. En el caso referido por Martín, no show, es una póliza, no es que cubra la pandemia, lo que cubre es la no realización del evento. La no realización del evento bajo una, como dice mi querido amigo Gabriel Vivas, bajo una umbrella amplia, ¿no es cierto?, en la que no excluyes nada, un all risk, si quieres llamarlo así, un todo riesgo absoluto, donde solo lo específicamente excluido es lo que se puede excluir y el resto no. Eso es lo que pasó con Wimbledon. Yo no presento el espectáculo por alguna razón donde no hay una exclusión y me pagas. O sea, no es que se pensó en el SARS, no es que se pensó en el ataque de las Torres Gemelas, no. Simplemente se diseñó y dijo, oye, ¿qué pasaría si un día tengo que presentar el espectáculo de, no sé, de Rolling Stones, ¿no es cierto? Para hacerlo un poco más gringo, de los Beatles, que ya no existen, ¿no es cierto? Y resulta que los Beatles no se presentan por alguna razón, además ajena inclusive al propio organizador del evento. Y en función a eso es que se activó. Entonces hay que tener cuidado con solamente esos pequeños detalles. Por lo demás, Martín, como siempre, claro, preciso y generoso con compartir sus conocimientos. Gracias, Leti. No, por favor, muchas gracias a vos, Carlos. Ahí Martín nos estaba comentando que se cortó la luz. Estas son las circunstancias que pasan con estar en nuestras casas, pero bueno, ya volvió, así que en unos minutitos seguramente lo podremos tener con nosotros para agradecerle vía Zoom la charla, que fue espectacular, y que él mismo pueda también hacer las participaciones necesarias. Ahora sí le vamos a dar paso a la doctora Fabiana Compiani, la presidenta de AIDA, y agradecemos también que esté con nosotras. Fabiana. Gracias, Leticia. Esperando a Martín, ¿no? Lo que quería aportar es que... Ahí está. ¿Está ya? Bueno, sí. Me alegro mucho que lo hayamos recuperado, porque en Argentina, en seguros patrimoniales, hay 2 coberturas obligatorias que se llevan buena parte del seguro, y es la cobertura obligatoria automotor y la cobertura de riesgo de trabajo. Entre las dos deben estar fácil en un 60-70% de mercado patrimonial en Argentina.
De modo tal que también era interesante, solamente a título de referencia, que en materia de seguro automotor en Argentina no hubo ninguna decisión de la autoridad de control de la actividad aseguradora en el sentido de recomendar una adecuación de prima. Y esto tiene que ver, si bien es cierto que bajaron los siniestros, es muy factible que tenga que ver con una distorsión que es desde hace muchos años que tiene el mercado argentino en materia de prima de ese seguro automotor. Una distorsión que hace que tenga anualmente un déficit en el último año no menos del 16-17% en prima técnica, ¿no? De modo tal que esto también le agrega un condimento a esta situación que hace, si no inaplicable, bueno, causa cierta perplejidad la posibilidad de la aplicación del artículo 34 de la Ley de Seguros Argentina, que es aquella que prevé especialmente la disciplina de la adecuación de prima cuando baja el riesgo. Solamente aportar esto y por la importancia que tiene para nosotros el seguro automotor. Gracias, Leti. Gracias a vos, Javi, por la participación. Bueno, bienvenido de nuevo, Martín. Bueno, muchas gracias. Sí, acá donde estoy en una zona en Pilar, 60 kilómetros de Buenos Aires, y de vez en cuando hay unos cortes de unos segundos. Bueno, me tocó esta vez, pero ya estoy de vuelta. Gracias por la paciencia. Como venía diciendo, van a haber siniestros definitivamente. No sé si del volumen como de los similar a los países que tienen una mayor penetración y mayor variedad de productos. Otra situación que se presenta acá en Argentina es que los tribunales han estado cerrados por estos meses. Vamos a ver el tipo de reclamos o reclamaciones que se van a ir presentando en los próximos días. Más allá de todo esto, me parece importante también tener en cuenta que obviamente el mercado de seguros, más allá de los siniestros que hayan, que se tengan que pagar, el mercado de seguros claramente no está dentro de su apetito otorgar o dar este tipo de coberturas para el futuro en forma indiscriminada. O sea, yo entiendo que se está trabajando en dar soluciones a los clientes o a los asegurados, pero va a ser en forma bastante restrictiva, bastante limitada, acotada, producto de que, como vuelvo a decir, una pandemia es un riesgo que es muy difícil de medir, muy difícil de tasar, y por ende muy difícil de modelar para dar una cobertura en forma, digamos, generalizada. Como ya les dije anteriormente, en los países que han tenido mucho trabajo y mucho desarrollo en este tipo de cuestiones, se está hablando de alguna cobertura pública-privada, donde el Estado también tenga digamos, un involucramiento en lo que es esta cobertura. Y por último, a los 5 meses de la pandemia, quizás también la conclusión es decir, todos están esperando a ver cómo esto evoluciona, cuándo esto termina, con lo cual sería muy bueno volver a tener esta misma charla de acá a fin de año, para ver efectivamente cómo se fueron acomodando todas las situaciones y ver si se sigue esta tendencia que les conté durante esta presentación. Muchísimas gracias por la atención y gracias dobles por haber participado de esto el día sábado. Muchas gracias a vos, Martín, recién estábamos justamente comentando esto, ¿no? Por toda la disertación, la verdad que fue muy grata la escucha, y sí, es cierto, un sábado a la mañana tiene un valor agregado, sobre todo, como dice Carlos, para quienes están en otros países, y por ahí es un poquito más temprano que en Argentina. Acá ya estamos un poco más cerca del mediodía, así que no hemos madrugado tanto. Bueno, ahora sí abrimos el espacio para quienes quieran hacer algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta, sobre todo por ahí quienes están en otros lugares y tienen una realidad distinta, ¿no? Respecto de esta situación de 5 meses de pandemia, a ver cómo ven el mercado asegurador en sus países. Si alguno quiere tomar la palabra, está habilitado. Martín, un abrazo grande desde Lima. Gusto en verte en la pantalla. Una pregunta.
En estos 5 meses, los reaseguradores han visto o han tocado para algo el tema relacionado al interés asegurable respecto de estas pólizas que están pretendiéndose utilizar, bien sea a través de daño directo o indirecto o un lucro cesante contingente como consecuencia de una disposición de la autoridad, que en realidad es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque resulta ya para todos claro a esta altura de las circunstancias que el COVID per se como tal no afecta a los bienes, ni a los negocios, ni a las máquinas, sino únicamente a las personas. ¿Tienes algún comentario de eso? O sea, me refiero un poco para redondear la idea. Yo sostengo que no hay mucho análisis que hacer cuando lo que no ha habido ha sido un interés asegurable de los asegurados, valga la redundancia, de protegerse o proteger su patrimonio como consecuencia de un perjuicio relacionado con una pandemia. Entonces, por ahí más o menos te dejo la pelota rebotando. Sí, ¿qué es el interés? El interés asegurable es una relación lícita, valga la redundancia, el interés que yo tengo de proteger una determinada cuestión, ¿no? Técnicamente hablando, nadie contrató un seguro para protegerse contra una pandemia porque nadie sabía que eso iba a ocurrir. Entonces, es verdad que no, o sea, que nadie tuvo esa intención. Pero ahora bien, lo que se va a debatir es que si estamos, por ejemplo, hablando de una póliza de all risk, de todo riesgo, y vos no lo excluiste expresamente, debería caer. Entonces, yo creo que esos van a ser los tipos de debates que se van a generar. Y bueno, y todavía estamos yo creo que todavía estamos en un momento que todo el mundo quiere que esto termine para ver dónde estamos parados y tomar medidas. Pero lo que yo creo es que no sé si esto va a terminar en algún momento. Quizás lo que se va a terminar levantando, pero yo en el mediano plazo no veo que vaya a terminar hasta que no salga una vacuna. Entonces, va a tener que empezar a haber un movimiento, y yo creo que por ahí en Argentina ahora los tribunales están cerrados, cuando ya se abran y ya se puede... Y bueno, ahí van a haber cuestiones. Me imagino que en los otros países ocurre algo similar. Pero yo creo que todo el mundo está viendo wait and see, y los que tienen negocios, muchos están diciendo, yo, como te dije anteriormente, yo quiero hacer ese negocio, no quiero ya ir a buscar la póliza. Entonces, vamos a esperar a ver si nos podemos ajustar. Si no nos podemos ajustar, vamos a ir a la póliza. Entonces, yo creo que esto es parte de un desarrollo y me parece que estas charlas están buenas como para ir viendo cómo esto va a ir evolucionando. Pero estamos en medio del ojo de la tormenta, y creo que todavía nadie ha tomado ninguna decisión. Lo que ocurrió en el Reino Unido es uno de los pocos reguladores en el mundo que han tenido la iniciativa de presentarse ellos representando a los asegurados, porque se presenta pidiendo esta acción declarativa en representación de los asegurados, porque ellos tienen la obligación desde el punto de vista regulatorio de hacerlo. Es el único lugar donde ha ocurrido, pero porque también tienen esta herramienta, que es esta acción declarativa que se le pide al juez que me clarifique para ver cómo manejamos esto de acá para adelante. Gracias. Perfecto, gracias Martín. Acá tenemos una consulta del doctor Alex Rodríguez Ortiz, quien si quiere puede habilitar su micrófono, que él consulta. En el caso del seguro de riesgos del trabajo, ¿considera que un empleador tendría que informar a la aseguradora por un brote de COVID en su centro de trabajo por ser considerado una agravación del riesgo? Es una pregunta buenísima. ¿Tienes formada alguna opinión, Martín, al respecto? No, lo que yo sé es que, a ver, el COVID tiene un tema, o sea, claramente el COVID tiene un componente humano, un componente social muy importante. Muchas legislaciones o muchos países lo que han dicho es considerar al COVID-19 como una enfermedad laboral, con lo cual ahí te resuelven directamente el problema porque te lo terminan aceptando. Yo creo que no habría que informar porque el COVID es público y notorio. Y yo creo que una aseguradora no podría excusarse que no, viste que ha habido una agravación de riesgo y que no se ha informado, teniendo en cuenta que el COVID lo sabe todo el mundo, es público y notorio, y bueno, no puede argumentar que
que no me informaste, no sabía de la grabación de riesgo, a lo sumo y lo que podría llegar a ser, considerar, hay grabación de riesgo, te lo voy a cubrir, te cobro una prima adicional, pero no escudarse en la falta de notificación de la grabación de riesgo. Perfecto, muchas gracias, Martín. Le vamos a dar la palabra a la doctora María José Sánchez, quien la estaba solicitando, y después, Marcio, te doy el paso a vos. ¿Doctora? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Perdón por la cámara, pero hoy es sábado y la verdad que es muy temprano. La verdad, Martín, bueno... No. La verdad, bueno, excelente la charla, la verdad siempre es un placer escucharte, y no porque seas mi ex jefe, lo estoy diciendo. Quería hacer, digamos, justamente en base a la pregunta que hizo Carlos Ver, y también desde el punto de vista regulatorio, hacer dos aportes justamente en temas de reaseguro y justamente en lo que hace al accionar del regulador, ¿no? En temas de reaseguro, por ejemplo, se dio ahora justamente aquí en la Argentina, que en la renovación de los contratos de reaseguro, la gran mayoría de los reaseguradores justamente han incluido la exclusión específica por, digamos, en este caso por pandemia, por propagación de virus, o bien por daños generados en cuanto a medidas dictadas del gobierno en cuanto, respecto de cierre o aislamiento, a pesar de que son pólizas de property que no tenían la cobertura adicional de interrupción de negocios, ¿bien? O sea, ha sido como de alguna manera una política de suscripción de incluirla indefectiblemente y de manera obligatoria, si no, no iban a, digamos, a colocar o a renovar los riesgos, a pesar de que no se daban esos supuestos, ¿no? Y el otro aspecto, que el valor, digamos, justamente un dato de color, del punto de vista regulatorio, que genera justamente lo que ahora con el diario de lunes, ¿no? En lo que han pasado estos últimos meses, ver cómo a nivel internacional los distintos reguladores han, digamos, actuado de diversas maneras frente a lo que ha sido la pandemia, ¿no? Y por ejemplo, ver situaciones como fue de algunos reguladores que fue un poco más pasiva, bien, ese accionar, que en definitiva se vio trasladado en decir, bueno, postergar plazos o presentaciones por parte de los aseguradores, o bien también en otros casos, como vimos, como señalabas el caso del regulador de Inglaterra, ¿no? Una actitud más proactiva respecto de los asegurados. Y tener otros casos, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, un regulador, el regulador de California de seguros, donde directamente les exigió a los aseguradores que devuelvan el dinero en lo que es la prima, ¿no? En el contrato de automotor, debido a que los ciudadanos no habían utilizado el vehículo durante las órdenes de aislamiento y de quedarse en la casa. Entonces, se ve cómo hasta incluso a nivel mundial el accionar de los reguladores fue, digamos, bastante variado, ¿bien? Hasta incluso, por ejemplo, también me llamó la atención el regulador de India, por ejemplo, exigirles a los aseguradores que no, porque ellos cierran el ejercicio en marzo, que no distribuyan dividendos. Entonces, vemos cómo algunas medidas fueron más tendientes a la cuestión de la capacitación económica financiera de la aseguradora, y otras medidas, digamos, en definitiva, para los asegurados. Nada, era un poco hacerles, dar estos datos de color que están buenos, digamos, considerando que ha sido un hecho que, bueno, afectó a todo el mundo, ¿no? Mil gracias, Majo. Yo ahí concuerdo con vos, tengo un comentario, ¿no? Lamentablemente, en nuestra región, en Latinoamérica, la actividad de seguros no es una prioridad, no es una política de Estado. Porque no saben, siento que mi actividad en la que estoy es la más importante del mundo, porque para mí es una actividad core y esencial de cualquier país. O sea, esa posibilidad de transferir el riesgo, y al no ser una política de Estado, muchas veces te das cuenta que no conocen, no saben, ves por los reguladores que designan, que muchas veces son personas que no tienen conocimiento del mercado. Entonces, eso es una lástima. Yo creo que todos nosotros tenemos que trabajar mucho para lograr realmente poner ahí arriba nuestra actividad, que realmente para mí es estratégica de cualquier Estado nacional. El único
regulador que veo que realmente se mueve y que está siendo muy profesional en los últimos años es Brasil. Que ahí está Marcio, que por ahí nos puede decir, pero realmente el regulador brasilero es un regulador muy activo y que toma la actividad de seguros como una política de Estado. Me parece que es el más desarrollado junto con México. Pero después, en líneas generales, lamentablemente, esta actividad es más que secundaria y me parece que todos tenemos que trabajar para tratar de revertir. Bueno, justo Martín nos diste el pie perfecto porque hablando de Brasil, Marcio quería tomar la palabra, así que bueno, por ahí aprovechás y nos das tu opinión respecto de lo que decía Martín, si realmente allí consideras que se toma como una política de Estado. Gracias Leti. Martín, parabéns, siempre muy bueno oírte, sea que día de la semana for, es un gusto oírte. Carlos dice que es temprano, pero acá ya están me preguntando quién va a hacer el asado, entonces voy a ser rápido. Dos cosas. Una, Martín colocó muy bien, todas muy bien, pero una dice, tenemos que tener varias opciones, varias atenciones para cada una, y Carlos dice, por cierto, tenemos muchas formas de enxergar, porque cada sinistro va a ser de un jeito, cada pólice de una forma, y ahí tenemos que estar preparados para todo eso. Y Martín trajo alguna, como por ejemplo, la autoridad inglesa que dice, bueno, voy a representar los asegurados y que me parece, se leído bien, son solo los asegurados pequeños, los medios y los grandes no están en aquella situación. Y me parece, acá en Brasil no existe eso, habría una guerra judicial si hubiese eso, pero me parece una salida interesante. Se va a salir bien o malo, me parece que hay una decisión. En una situación de esta que no vivimos hasta hoy, salvo la rainha de Inglaterra que pasó por todas las gripas del mundo, no tenemos gente viva que tiene experiencia. Entonces, la mejor cosa es una decisión, si es mala o buena, pero menos tenemos una para pelear, para buscar, pero el peor es la incertidumbre que tenemos hoy. Pero quería te compartir, y creo que tú conoces, pero si no me engano es en Baviera, en Alemania, la gente, Estado, asegurados y aseguradores, agarraron el tema y hizo casi un coaseguro de siniestro. Sé que eso existe. Pero dijeron, mira, yo Estado pago 70%, los aseguradores pagan 15% y los asegurados amargan un prejuicio de 15%. Si también es bueno o es malo, no lo sé, pero es más una salida para ahí, ¿no? Y me parece porque con todo que Martín habló, que Carlos trajo y que Gabriel ya se posicionó, que quiere hablar, María también, me parece también una situación que es así, es una solución no judicial, que es bueno también, y vamos a compartir. ¿Cuánto es la porcentaje de cada uno? No sé, pero es así. Ahora, querido Martín, te digo, en Brasil realmente la actividad de regulación es muy fuerte. Ahora tengo que decir que ayer Carlos Ber nos trajo una clases de, nosotros llamamos reguladores de sinistros, ¿ustedes llaman cómo mismo? Liquidador. Liquidador. Carlos trajo una clases ayer sobre eso y sobre la legislación que Perú tiene, y nosotros no tenemos una línea reglando por el regulador. Parece una tontería, pero es verdad. Pero es muy fuerte la regulación acá. Pero, por ejemplo, no tenemos reglas si puede o no puede constar en la póliza quién es regulador, si el reasegurador puede. Las prácticas, y ahí Martín conoce mucho bien, las prácticas son, cuando hay reaseguro, acá en Brasil, casi 100% de la póliza ya prevén quién son los reguladores o no, pero si no están en la propia póliza, están en un documento apartado y ya te dicen quién es y quién no es. Entonces, ayer, y ojalá mi país tenga una ley de seguros que hasta hoy no tiene, y que esa también no trata mucho la materia de regulación. Quién sabe,
el futuro tenemos no solo una actividad muy fuerte, pero también reglada, porque nosotros no tenemos regla ninguna de esta situación y todo se resuelve por reglas de derecho civil, de derecho comercial cuando cabível, y es así. Un gusto ver todos acá. Leti, gracias Martín. Siempre un gusto oírte, un gusto. Abrazo Gracias, a todos. Marcio. Gracias, Marcio. Muchas Gracias por gracias, el comentario. Marcio. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Sandra Ramírez, presidenta de SILA. Buenos días, Sandra, la palabra es tuya. Buenos días a todos, un saludo muy cordial, una felicitación especial para Martín, por una excelente conferencia, evidentemente muy clara, y quiero compartir con él y hacerle una pregunta sobre una preocupación que nos ha estado quejando en el mercado asegurador, creo que latinoamericano, y es que justamente la regulación ha empezado a sacar algunas disposiciones, y ¿cuál sería el límite, según él? ¿Cuál podría ser el límite racional entre una norma que proteja, por ejemplo, a un colectivo de asegurados? Vamos a poner el caso del seguro de desgravamen, que por efecto de la cuarentena y de la pandemia, algunos reguladores han decidido que se mantengan vigentes los seguros de desgravamen, pero que no se paguen las primas durante 2, 3 meses, y siendo un ramo masivo y muy grande, entonces esto podría atentar contra la sustentabilidad y la sostenibilidad del negocio. ¿Cuál cree Martín que sería el límite de la regulación? ¿Hasta dónde podría o sería adecuado, más que hasta dónde podría, hasta dónde sería adecuado o deseable que la regulación pueda emitir alguna norma, o habría que preservar la sustentabilidad del negocio también? Esa es mi pregunta, y felicidades otra vez. Gracias, Sandra, un gustazo verte. Mira, yo creo que en casi todos los países de Latinoamérica, o en muchos, o por lo menos voy a hablar de Argentina, los reguladores, a mí me da un poco de temor algunas veces, y por eso en algún punto me siento tranquilo que los reguladores no han intervenido de una manera tan activa en lo que es COVID-19 al día de la fecha, porque por esa falta de conocimiento, por esa falta de conocer cómo funciona el mercado, por los principios, por la falta... Entonces, a mí yo lo que he visto en toda la región en general, que han tomado medidas muy aisladas y muy pequeñas, y lo veo como algo positivo en la medida que sean medidas aisladas y pequeñas. El día que se metan, que intenten meterse a tocar, yo creo que pueden generar un gran problema o un gran inconveniente en el mercado asegurador, ¿no? Uno de los temas que se está planteando en el Reino Unido, que nos impacta a nosotros, pero en materia de reaseguro, es ¿qué pasa si viene el regulador y me dice tenés que pagar este siniestro? Y me doy vuelta y el reasegurador me dice ¿por qué tengo que pagar este siniestro si está expresamente excluido acá? Y ahí tenés dos opciones, que el reasegurador te decida acompañar o que el reasegurador te inicie una acción declarativa en Londres, como pasó acá hace muchos años con relación a los trenes en Londres, y que te haga ir a pelearte allá vos, compañía de seguros. Con lo cual vas a estar en el peor de los mundos, te vas a tener que dar vuelta y vas a tener que pelear acá en tu país para decir no puedo pagar o tener que pagar, y cuando te des vuelta a recuperar de tu reasegurador lo vas a tener que ir a litigar allá. Entonces, el límite para mí, producto de la falta de conocimiento del mercado, yo creo que trataría de que los reguladores traten de involucrarse lo menos posible en esto, porque pueden llegar a generar este conflicto que te estoy diciendo. Y bueno, y ese sería para mí el principio general. Después, si se involucran, será tarea de nosotros como asesores de asegurados, de aseguradoras, de reaseguradores, ir a educar o explicar el impacto que está teniendo esa decisión hacia lo que es este negocio internacional que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, ese sería un poco el approach, el acercamiento que yo tendría a la cuestión. Pero, sinceramente, me preocupa mucho que los reguladores se metan de manera muy activa por el desconocimiento que tienen en esta materia. Muchas gracias, coincido plenamente contigo. Muchísimas gracias y saludos a todos. Sí, y ahí agrego algo más.
dependiendo del país, las disputas que surjan en materia de reaseguro, algunas se van a poder disputar en tu propio país. Pero entiendo, Sandra, o sea, que en Bolivia no necesariamente tenés que pactar jurisdicción boliviana, corregime si me equivoco, y eventualmente tenés que ir a discutirlo afuera, ¿no? Sí, en pólizas de reaseguro se pueden pactar en diferentes jurisdicciones. Y claro, entonces es muy En todo caso, en probable... Bolivia tenemos el arbitraje mandatorio, ¿no? Tenemos el Sí, arbitraje mandatorio en seguros, en todo caso. claro, seguro, pero cuando le tengas que pedir la platita que tuviste que pagar porque el regulador te dijo al reasegurador, lo vas a tener que ir a discutir afuera. Claro, muy probablemente. Bueno, muchísimas gracias, Martín. La verdad que la disertación, como siempre, excelente. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a todos por participar. Siempre es un gusto verlos a todos, aunque sea así a la distancia. Y aparte, bueno, como bien decía Martín hoy temprano, la verdad que estemos todos un sábado a la mañana, para algunos más temprano que para otros, es porque realmente nos gusta mucho y nos interesa mucho este tema y es muy nutritivo poder ver las distintas opiniones y las distintas realidades de cada uno. Les recuerdo que el 19 de agosto vamos a tener la charla nacional de AEXIA, que va a estar representada por el norte argentino, representantes de Tucumán, de Salta y de Jujuy, así que los vamos a invitar mediante nuestras redes sociales, estén atentos para poder acompañarnos. Y bueno, todos los primeros sábados de cada mes tenemos esta charla internacional. Muchísimas gracias, Fabiana Compiani. Muchísimas gracias, Sandra Ramírez, Sebastián Cancio, bueno, y a todos por participar. Para mí es un placer poder verlos hoy a todos. Así que bueno, queda grabada la charla por si quisieran revivirla o si alguno no pudo verla, la va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube.